¿Dónde están nuestros familiares muertos? ¿Dónde están nuestros familiares fallecidos? ¿Qué pasa cuando nuestro corazón deja de latir? ¿Desaparecemos? ¿Nos hundimos en un vacío oscuro, oscuro, oscuro? ¿En la nada? ¿En la no existencia? ¿O hay algo más allá? ¿El cielo? ¿O hay algo más allá? Un plano, un espacio, una dimensión en donde viven nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos. Un lugar al que viajaremos con el tiempo, un lugar a donde llegaremos y podremos verlos nuevamente a la cara, abrazarlos, quererlos. Es la esperanza que tienen muchas personas sobre esta tierra y es la esperanza que nos mantiene vivos a muchos. Para ustedes solo amor, para ustedes solo corazón. Y en este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar los testimonios de dos artistas muy famosos en España, uno músico, compositor, el otro comediante y actor, que dicen haber viajado a esa otra realidad, que nos van a contar cómo es supuestamente ese lugar en donde habitan los espíritus. Lo interesante, escuchen muy bien antes de que entremos a escuchar sus voces, es que lo que ellos dicen, sus testimonios, concuerdan con los datos de muchos científicos. Algunos afirman, por ejemplo, que en los últimos momentos de nuestra vida podemos ver una luz muy fuerte y una paz gigante. El 80% de las personas sienten eso, 82% concretamente, según el doctor Raymond Moody. También otro científico, Sam Parmia, dice que es muy común que la gente se vea a sí misma flotando en medio de una sala de operaciones. Parmia ha liderado una investigación que se llama el proyecto Awake. Son varios médicos en todo el mundo, en varios hospitales, el de Nueva York, el de Londres, y desde allí médicos han recogido historias increíbles como las que vamos a escuchar de personas que dicen que se ven a sí mismos en algún momento, escuchen muy bien, sobre camillas en quirófanos que después ellos reconocieron, que nadie sabía cómo podía pasar esto. Dicen que vieron, por ejemplo, que había un cuadro rojo o que había, por ejemplo, un libro al lado de su cama cuando supuestamente estaban en coma profundo. No me quiero anticipar más. Ustedes me han pedido muchísimo que grabe estos podcasts sobre vida después de la muerte, porque es uno de los grandes misterios de la humanidad. Y quiero que los escuchemos, y que los escuchemos con atención y que comenten aquí abajo lo que sienten, lo que piensan. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Hay vida en el más allá? No lo sé, pero en este momento vamos a abrocharnos los cinturones y escuchar hasta el final, hasta el final, hasta el final este podcast que nos abre la puerta del misterio aquí en los audios de Cruz Escribiente. La vida después de la muerte, la gran esperanza, el sueño eterno, el dulce sueño de los justos, decían los antiguos. La única certeza de la humanidad, que vamos a fallecer, que en algún momento vamos a dejar este lugar. Tal vez este lugar es solo un plano, una dimensión. Un lugar al que asegura haber viajado el compositor y cantante español Pipo Prendes. Pipo es una persona mayor, ha hecho una gran cantidad de obras durante su vida. Escribió, por ejemplo, una canción muy famosa llamada Asturianos, otra llamada Habaneras en 1991. Y Pipo Prendes vivió una situación muy fuerte de salud, una situación que llevó a los límites su cuerpo, que lo llevó al umbral, a la frontera, a la garita, a estar en la puerta de esa otra dimensión donde supuestamente viven los espíritus. Escuchemos entonces el testimonio de Pipo Prendes, una historia increíble que escuchamos aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente. La vida es un instante eterno. Entonces, y lo de las tres AES, que son aquí, así y ahora. Fíjate en mí. Fue un 31 de diciembre
de 1988. Yo, como ya has comentado, vivo en Asturias, vivo entre Asturias y Madrid, porque viajo mucho por temas de mi trabajo, pero estoy habitualmente o mucho en mi norte redentor, que es Candás, que tenía un bolo. En el argot de los músicos, de los cantantes, el bolo es una actuación, un concierto. El día de Nochevieja, digo, caray, qué bien, ¿no? En casa, yo con mi novia de aquella, pues digo, pues estupendo, cenar, ir allí, cantar y seguir divirtiéndonos. Yo bastante joven de aquella y tal. Y entonces habíamos probado el sonido, eh, pues por la tarde. Esto iba a ser por la noche, la actuación, vimos que todo estaba ok, pero cuando yo salí al escenario, resulta que me enteré después que había un problema con la toma de tierra. Yo no entiendo nada de electricidad, pero vamos, aquello de tierra, o que no había, hace muchos años de esto. El caso es que me pegó un zambombazo el micrófono cuando yo salí al escenario y cogí el micrófono con la mano derecha. Digo esto porque no sé si será resaltable que me haya podido dar ese calambrazo en el hemisferio derecho en vez de en el izquierdo donde está el corazón. No lo sé. El caso es que yo cogí el micrófono, lo recuerdo como ahora mismo, y el micrófono sentí, claro, tú cuando coges, ases, no sé si se dice así, del verbo asir, cuando te decides a asir el teléfono y si te suelta una descarga, cuanto más lo coges, más cierras la mano. El caso es que en 2 segundos, más o menos, quiero pensar, me tiró al suelo. Y los técnicos después me decían que todavía no entendían cómo podía estar vivo, porque aquella descarga había sido muy potente. Yo recuerdo que mientras estaba cayendo y sintiendo aquella descarga, en mi caso, lo primero que vi fue una película de mi vida. Quiero dejar también claro, Luján, una cosa. Yo había escuchado muchas cosas de las ECMs y yo decía, caray, la gente ya no sabe qué hacer para salir del anonimato, para hablar de estas fantasías, pero bueno, hombre, es que hay que tener cara, la gente, pero bueno, ya debe ser que quieren hacerse famosos o que se hable de ellos, no lo sé, yo subestimaba esta situación. Joder, resulta que cuando yo estaba cayendo, como te digo, lo primero que vi fue una película de mi vida. Claro, no tiene sentido que una película de mi vida, que yo a lo mejor tenía 28 o 30 años, pues transcurriera en 2 segundos, porque no eran flashes, era toda una secuencia larga de aquello. A continuación, yo me vi en ese famoso túnel que yo me reía de ello, entre comillas, reírme, porque digo, esto, y todos dicen lo mismo, la misma tontería. No, no, eso es muy cierto. Vamos, en mi caso, yo estaba viendo al final y estaba siendo como succionado de alguna forma o atraído hacia una luz que lo único que producía y emanaba era gozo, era felicidad, muy por encima del término placer, que también lo era. Era más allá, era más allá, era la intensidad, era la belleza, la armonía, era el todo. Entonces yo llegaba ahí y después a continuación quiero emparentar lo que después me ocurrió con que de alguna forma se me manifestó una representación de donde yo vivía, de lo humano. Y era como un día nuboso, en Asturias decimos con orvallo, que llueve un poco. Fueron como unos segundos, yo no entendía aquello, ¿no? Y dije, ¿y esto tan raro después de la luminosidad? Y el siguiente espacio, yo estaba como si estuviera en Picos de Europa,
en un valle y yo estaba como entre montañas. Entiendo que todo esto son visualizaciones humanas con el lenguaje que tenemos, que es de nuestra experiencia humana. Y yo allí notaba mucha compañía. No estaba solo. No tenía ningún miedo, no tenía nada. Y me llamaba la atención lo de la ausencia de medidas, lo de la ausencia de espacio, de tiempo, pero tampoco me inquietaba, era algo casi como familiar para mí. Yo decía, pues es lo normal, ¿no? Pero lo percibía, era consciente de que no había futuro, de que no había detrás, es decir, pasado, de que no había arriba, abajo, viejo, joven, no. Yo me desplazaba, pero sin intención, para un lado, para el otro, con pensamientos. Y es importante decir que algo me hacía ser consciente de que aquello que era la armonía, la belleza, para mí la armonía y la belleza, bueno, que para mí y para todo el mundo es lo más de lo más, no estaba sujeta a términos, no estaba sujeta a denominarlo belleza, envidia, pasión, libertad, bien, mal. No, no había nada. Algo se encargaba de decirme, de recordarme, no hay nada, porque ya es todo. Es que no hay palabras para describirlo, pero la ausencia del todo es la nada, y en la nada está el todo. Era como un baile, un ritmo que no hay palabras que lo puedan definir. Y entonces aquello me daba muchísima paz, muchísima paz. Y entonces hay mucha gente que dice que ellos que no querían volver. Yo creo que ni lo pensaba eso, pero sé que no quería volver. Y entonces, tal como llegué allí, me siento como algo me dijo así, como diciendo ya. Y es como si retrocediera. Y cuando estaba retrocediendo, es decir, volver a mi prisión humana, por decirlo de alguna forma, quizás no ajustada a la realidad, pero eso, la caricatura es eso, la prisión humana, y hay que tener mucho cuidado con estos términos también. Por la izquierda, cuando estaba llegando a tierra, me vino un conocido mío, un músico, que había fallecido hacía, yo creo que 2-3 años, está en la hemeroteca cuando fue, yo creo que fue el 83 o el 85 más bien, un músico que era un excelente pianista que se llamaba Berto Turulla. Berto Turulla era el líder de un grupo asturiano que se llamaba Cuélebre, que había quedado pegado al teclado porque una descarga lo había fulminado y había fallecido. Y cuando yo regresaba me vino aquí, así, por este lado, y me dijo, Pipo, 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 Pipo. Y desperté. Y entonces recuerdo que la primera persona que corrió al escenario, vamos, o en la que más me fijé, que era mi novia de aquella, me dijo, pero Pipo, ¿estás bien? Y yo lo primero que dije fue, oye, ¿pero cuánto tiempo ha pasado? Y dice, Pipo, acabas de caer. Y es que donde yo estuve ocurrieron tantas cosas en 2 segundos, 3 segundos, segundo y medio, que me demostró que había accedido a un lugar que era la belleza, donde no se necesitaba nada, ni términos, ni palabras. Todo sobraba, nada sobraba, todo sí, todo no, no palabras, no nada.
ahí está todo, y es la felicidad. Fue mi caso. Y yo recuerdo, Luján, que después de aquello yo casi tenía un estado de excitación, digo en días sucesivos, en meses sucesivos, y cuando acontecía algún fallecimiento de alguna persona cercana o de alguna persona cercana a amigos o lo que fuere, yo enseguida hacía todos los medios por decirle, mira, estate tranquilo, yo tuve esta experiencia, no lo relataba como lo estoy contando, un poco más por encima, porque me apetecía tranquilizar a aquella persona y decirle, estate tranquilo, yo no sé lo que me ocurrió, pero si esto es cierto, por lo menos que sepas que esta persona está muy bien, esta persona está muy bien. Y bueno, y después de unos 3 años, 4 años de esto, yo como que decidí abandonar ya hablar de esto, ¿no? Y entonces estuve, pues fíjate, han transcurrido muchos años, hasta que hace unos 5 o 6 años, es como si algo me dijera, pues bueno, empieza a recordarlo, es el momento, ¿no? Hay una sensación, porque al final todo en esta vida se da la mano, ¿no? Todo es holístico y yo digo que hay veces que cuando hago una modesta canción, como son las mías, muy modestas, o músicas, o lo que sea, hay veces que tengo la sensación de que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para hacer eso, sino que es una especie de árbol que me da aquella manzana y dice, bueno, ya era hora, caray, menos mal, venga, esta es la canción, ¿no? Pues esto es un espacio similar. No hay que hacer nada para llegar. Está esperando la dicha, la felicidad, pero tiene que ser cuando llegue el momento. No hay que forzarlo, no hay que forzar la muerte para nada, todo lo contrario. Hay que vivir y vivir intensamente, cuanto más mejor, porque llega el momento, llega el momento. Yo recuerdo que nuestra común amiga, la doctora Amelia Carro, aludía a un cuento que yo precisamente le contaba, ¿no? Y era aquel de los dos bebés que estaban en el seno materno y entonces uno a otro decía, oye, caray, qué bien estamos, ¿no? Esto es una maravilla. Y este otro sí dice, oye, pero esto se acabará algún día. Pero vamos a ver, tú eres tonto, pero ¿cómo no se va a acabar algún día? ¿No ves que vamos creciendo? ¿Que quieres matar a mamá, chico? Tú también, no, hombre, no, por Dios. Pero, oye, es que, pero además tú no necesitas el cordón umbilical, ¿sí? Y no necesitas el líquido amniótico, ¿sí? Y tú necesitas sí, pero, bueno, transcurre el tiempo y cuando al final estaba a punto de, de morir, porque le decía, el racional le decía, la vida son 9 meses, vívelos intensamente, vamos a llevarnos bien tú y yo, y cuando acabe, acabe, se acabó todo. Y el otro decía, mira, estamos a punto de morir ya, es verdad. Además, nos van a cortar el cordón por donde respiramos y esto va a finalizar. Pero mira, no me expliques más tu racionalidad. Y acabo, Luján. Pero yo creo que cuando muramos aquí, vamos a nacer, vamos a nacer, vamos a conocer a mamá y mamá nos va a querer mucho y nosotros lo vamos a amar intensamente. Yo creo que esto es un fiel reflejo de mi experiencia. Y finito. Claro, mientras ibas hablando me surgían distintas preguntas, ¿no? Pero te he dejado terminar. De alguna manera, lo que tú viviste fuera de espacio y tiempo, ¿te costó, por un lado, hablarlo con la gente? Por otro, ¿te cambió alguna idea de la vida o de la muerte? ¿Qué ocurrió? Pues
Lo primero, agradecer tu gentileza porque me permitiste largar todo lo que largué sin interrumpirme. Y bueno, estas cosas se contagian. Tu estilazo se contagia aquí en las redes, ¿no? Decirte que sí me cohibí, sobre todo en algunos sitios, porque yo soy un poco vehemente y hay veces que me gusta decir las cosas bonitas. Las que no son bonitas no las digo, pero las bonitas sí me gustan, ¿no? Y entonces yo decía, caray, quiero decirles a la gente que no pasa nada. Pero llegó un momento en que por eso creo que estuve tanto tiempo sin hablar de ello, que me corté. Digo, van a pensar que estoy loco o que... Y entonces lo dejé hasta que volví, porque efectivamente ese viejo dicho que dice que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado, cada día me convenzo más de ello. Creo que es una de los axiomas de las grandes verdades de la vida. Las cosas, decía mi padre, en paz descanse, nadie muere la víspera, ¿no? Nadie muere la víspera. Bueno, nada ocurre la víspera. Bueno, en definitiva, que ocurrió, que sentí la necesidad de volver a recordarlo y compartirlo de una forma serena y tranquila donde fuere necesario. Y después a la segunda pregunta, si algo cambió en mi vida, y también mencionando lo que acabo de decir, de que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado, yo noto que efectivamente mi vida cambió, pero ya cambió desde aquella. Pero ahora poniéndole palabras, digamos que una de las conclusiones más rotundas que tengo, y me asusta un poco lo de rotundo, pero más claras que tengo, es que somos, como lo digo también en una canción, como gotitas de agua de mar. Somos océano y a veces estamos buscando dónde está el océano, ¿no? Sabemos que hay un océano y nosotros somos océano. Esto no es mío, lo leí no sé dónde, pero describe muy bien lo que siento. Entonces, cada vez soy menos de ninguna religión concreta, soy una persona espiritual, muy espiritual. Cada vez soy menos de nada, porque cada vez noto que soy más de todo. Soy todo. Y entonces esta apreciación se me empezó a insinuar o inculcar o recordar sobre todo tras la experiencia. Entonces cuando veo a gente sujeta a demasiadas ideologías de todo tipo, yo no milito en ningún partido ni soy de nada porque soy de todo, yo creo que se equivocan, yo creo que no hay que tener ideologías, hay que tener ideas. Se lo escuchaba un día a Dragón, ¿no? Y creo que tenía mucha razón. En eso me ha cambiado la ECN. Te da más humildad. Y mencionaste antes tres términos que utilizo que yo recuerde en dos canciones, ¿no? Que son los verbos agradecer y celebrar. Yo creo que la gente nos perdemos a veces muchísimas cosas fantásticas de la vida al no dedicarle tiempo a valorar, celebrar y agradecer cosas que tenemos. Porque problemas, caray, ¿quién no los tiene? Todos. Vamos sobrados todos. Pero dedicamos excesivo tiempo a recordar, pensar solo lo que nos falta. Y no hacemos lo mismo con lo que tenemos, con lo que nos sobra. Yo siempre estoy con gente por ahí, por mis profesiones y mi rollo, y entonces busco mucho también la soledad, la gestiono bien y busco mis espacios, ¿no? Yo vivo solo y estoy muy a gusto conmigo porque soy de todos. Y entonces dedico mucho tiempo a decir, caray, Pipo, si no te duelen las rodillas ahora mismo, si la dentadura la tienes bien, si has hablado con tus hijas
que los tienes a 500 kilómetros y están bien, te han dicho que están bien, y ahora respiras y ayer metiste la pata y después pediste perdón, y después creo que lo que me ocurrió también me abocó a dedicar mucho tiempo a pensar, a valorar, a agradecer estas cosas y después intentar destilar siempre un poco de esos pensamientos. Estar vivo es como estar muerto, pero en medio de una paz y una tranquilidad infinita. Eso dice uno de los testimonios que recogió Raymond Moody en los años 70 en su libro Vida después de la muerte. En las páginas, en los textos, en las líneas, en cada palabra de ese texto, de ese doctor, de ese médico, de ese filósofo norteamericano, hay algo que realmente a mí me llama mucho la atención, y es que muchas personas, la mayoría de las personas que han vivido esta experiencia, aseguran que es positiva y que les cambia la vida. El 92% de las personas que vivieron una SM, una experiencia cercana a la muerte como la que nos narra Pipo Prendes, dicen volver del más allá sin tenerle miedo. Ya no hay miedo a la muerte. El miedo a la muerte se ha esfumado. Ya no hay miedo a desaparecer, porque tienen la certeza de que hay algo en el más allá y vuelven viviendo con más intensidad esta realidad, viviendo con más intensidad esta vida. No lo sé, es algo que le pasa a todos ellos. Vamos a escuchar esta otra parte, este otro fragmento de la experiencia de Pipo Prendes, en la que nos cuenta cómo ve ahora la vida, cómo percibe su realidad, su día a día. ¿Qué piensa él que es lo importante? ¿Qué piensa él que es lo trascendental en esto, que es vivir, que es tener los pies sobre esta tierra? Y es que usted me escucha porque está vivo. Escuchemos nuevamente a este cantante que estuvo en el borde de la muerte, a este artista que nos va a narrar precisamente qué vino después, qué cambió, qué siente ahora, qué piensa Pipo Prendes en la actualidad, que es la muerte. Importante que es respirar, poder respirar, poder movernos, poder ducharnos, tener agua fría y agua caliente, tener capaz de sonreír, tener capaz de, ya no digo solo perdonar, que eso es vital, sino de perdonarnos. Hay veces que creo que somos muy poco amables y muy poco gentiles con nosotros mismos. Si no somos gentiles y no nos hacemos dignos y no somos generosos y nos contamos algún chiste de vez en cuando a nosotros mismos, mal podemos andar por la vida, ¿no? Entonces recordar todas estas cosas, y en cuanto las cuentas todas, como el tío Gilito haces así, dices, ya puedo dormir. A ver. Un testimonio impresionante el de Pipo Prendes, un testimonio lleno de amor también. Al final lo que nos habló fue de amor. Pero ahora vamos a hablar de otra persona, de un artista español llamado Santiago Rodríguez Ramiro. Él nació en Málaga el 27 de julio de 1965. Ha trabajado en televisión, por ejemplo, en un programa de Telecinco que se llama Siete Vidas. Además, ha hecho una carrera brillante. Perfecta, eso es lo que podemos decir de la carrera de Santi Rodríguez, que además ha hecho una gran cantidad de shows, porque él es comediante. Lo recuerdo yo mucho en una serie que se llamaba Jim Tony, que era una serie española de Mediaset.
Y yo la vi 2 o 3 veces porque me gustaba ver programas de televisión en esa cadena y lo veía ahí, en Gin Tony. Y bueno, lo que le pasó a Santi Rodríguez fue impresionante. Tuvo una enfermedad y él dice que vivió lo que dicen los manuales, los libros. Que se vio a sí mismo, que vio su propio cuerpo mientras los médicos trataban de auxiliarlo. Mientras los médicos estaban haciendo que su corazón volviera a funcionar porque le había dado un ataque cardíaco. El testimonio es impresionante, no quiero hablar más yo. Lo único que quiero hacer es una reflexión, y es que yo les dejo estos testimonios, ustedes al final deciden qué creer. Yo no tengo ninguna iglesia, ninguna intención más allá de divulgar las experiencias cercanas a la muerte, porque es algo que a mí me obsesiona. Incluso yo mismo escribí un libro sobre experiencias cercanas a la muerte que se llama así, Vida después de la muerte. Está publicado en una editorial que se llama Penguin Random House. El sello es Ediciones B. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Y bueno, escuchemos entonces el testimonio de Santi Rodríguez. Escuchemos entonces el testimonio de un hombre cuyo corazón dejó de latir por algunos minutos y que dice haber viajado a otra realidad. En una comida de estas de mucha gente, alguien que tenía el virus, al picar dejó un tenedor, y como somos muy inconscientes a veces, se ve que algún tenedor o alguna cuchara cogí que no debía coger y pillé el virus. Y me dio un topetazo. Y yo estuve 2 minutos y medio en parada cardiorrespiratoria. Yo me he visto dándome los masajes cardíacos, me he visto desde arriba, he visto a mi mujer abrazada, a las personas que había allí, mi mujer ya pensando que no había remedio a lo que me pasaba. Entonces yo literalmente sé que esto no acaba aquí, porque lo he vivido, y que además cuando pasamos a mejor vida, y nunca mejor dicho, la sensación es increíble, es maravillosa, y vemos a las personas que nos dejamos en este mundo, y bueno, y automáticamente lo que ya tienes es la certeza de que estás donde tienes que estar y de que vas a ayudar a las personas que se quedan aquí. Es como el submarino del Capitán Nemo que se va para el fondo, es, tío, de eso hay que salir rápido. Alegría y gracias a Dios porque me ha dado una segunda oportunidad. Hay que vivir, ojo, gestionando bien, porque empieza esto como las borracheras, tienes varias fases. La primera es de euforia, y ahora cuando salga voy a saltar en paracaídas, nadar con tiburones. Dices, campeón, no te has muerto del infarto, a ver si ahora haciendo el bestia que tú no vales, pues te va a palmar haciendo una tontería de esta. Tontería para mí, porque el que esté preparado, pero yo me pongo a nadar con tiburones y no me voy a preocupar de eso, porque hay otras personas a las que puedo ayudar y a las que sí les interesa lo que yo hago. La gente se preocupa de ver las diferencias. Yo creo que lo que nos tenemos que preocupar es de ver lo que nos une. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Llegamos al final de otro programa en el que hemos escuchado testimonios increíbles de personas que aseguran haber estado en los límites de la vida y la muerte, después de tener una experiencia cercana a la muerte, valga la redundancia, SMs, así se le llaman, y mucha gente las está investigando. Hay quienes, escépticos, dicen, por ejemplo, que no existe realmente otro plano, que es nuestro cerebro mientras muere. Incluso algunos de ellos han logrado constatar que la actividad eléctrica del cerebro aumenta de manera exponencial en los últimos segundos de nuestra vida, sobre todo aquellas partes que tienen que ver con el recuerdo, y por eso muchos dicen, entre ellos Mado Martínez, excelente investigadora, que lo que puede suceder es que nuestro cerebro no muere de inmediato, no se pierde la conciencia y tenemos tiempo, tal vez segundos eternos, para volver a recordar nuestra vida. Tal vez es un mecanismo de defensa. No lo sé, pero hay otras personas que aseguran poder viajar a la otra realidad, los mediums. Y hay historias increíbles de mediums. Nuestro podcast va a hablar de eso dentro de poco. Vamos a entrevistar a una medium muy conocida en Colombia que nos va a narrar su vida, que nos va a narrar
qué es lo que ve. También vamos a hacer más podcasts sobre esto. Les recomiendo, busquen ustedes entre todo esto que hemos subido, que hemos colocado a su disposición, otras narraciones que son increíbles de vida después de la muerte. Estamos construyendo casi una biblioteca de testimonios solo para ustedes. Me alegra mucho que estén ustedes aquí. Me alegra mucho poder comunicarme con ustedes, así sea simplemente a través de un canal de YouTube. Quiero decirles dos últimas cosas. Que la vida es ahora. Que a pesar de que exista una vida después de la muerte, llámenla como quieran, el cielo, el paraíso, el tártaro, llamen como quieran a ese plano, esa dimensión donde muchos aseguran están todavía vivos los abuelitos, las abuelitas, los hijos, los hermanos. Así exista eso, hay una vida que está aquí con nosotros y esa vida merece vivirse. Y la gente que nos ama, que nos quiere, que ya no está, que falleció, le gustaría que viviéramos bien, le gustaría vernos bien. Así que tenemos que ser optimistas, vivir cosas que nos marquen para siempre. No nos vamos a llevar la cuenta ni los dólares, no nos vamos a llevar el auto, no nos vamos a llevar nada a la otra realidad. Si nos llevamos algo con nosotros es la experiencia vivida, son nuestros sueños, lo que realmente vivimos. Y por eso a mí me encanta viajar y les quiero proponer que viajemos juntos. Yo no conozco Egipto y quiero conocer Egipto con ustedes y pronto lanzaremos un viaje para que juntos vayamos allá a conocer las pirámides, las esfinges y muchas cosas más. Un viaje que pronto colocaré en mis redes sociales, @cruzescribiente, y ahí podemos conocernos y viajar también. Los que no les interesa o tal vez todavía no tienen la posibilidad de ir allá, vamos a hacer otro también por la zona maya en México, en las pirámides mayas, en la zona de Yucatán. Los invito a ustedes a que me acompañen, a que viajemos juntos, a que vayamos a esos lugares en donde la memoria se vive, en donde el misterio se vive, porque hay que vivir las cosas ya. Y yo quiero decirles una última cosa. Hace poco fui a un paseo familiar, miré la cara de mis tíos, ya todos tienen más de 60 años. Y alguno me dijo algo que me dejó pensando y que quería compartirles, y es: en 20 años no vamos a estar ninguno de nosotros físicos, ya no nos va a poder hablar. Háblenos ya, pregúntenos lo que quiera, díganos lo que siente, Esteban, porque en 20 años ya no vamos a estar, pero van a quedar estos momentos en su cerebro, en su cabeza. Y yo me sentí un poco, debo decir, nostálgico, porque recordé a mis abuelas y mis abuelos que ya no están. Y quiero decirles eso: no esperemos que llegue el momento de la muerte, no esperemos que llegue ese momento en el cual ya no podamos ver a la gente que queremos. Hay que expresar lo que sentimos, hay que expresar lo que somos. Y por eso usted, siempre termino diciendo esto, pero es verdad, y por eso usted esté donde esté, en México, en Perú, en Estados Unidos, en China, en Nueva Zelanda, en Australia, esté donde esté haciendo lo que esté haciendo, allá, yo sé que está haciendo algo, manejando su automóvil, barriendo, planchando, simplemente escuchando esto en medio de un embotellamiento, o mientras cose, no sé, todo lo que a usted le gusta hacer mientras escucha este podcast. A usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz Niño, yo aquí desde mi micrófono en Bogotá, Colombia, le mando a decir que yo lo quiero mucho. Yo a usted lo quiero mucho.